Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler para esta próxima serie que será protagonizada por estas dos hermosas chicas, Frank y Becky. Bua no se consideraba una experta, todavía estaba lejos de alcanzar ese título, especialmente en comparación con su sucesora, la doctora Nisara, una de las líderes respetadas en ese campo. El profesor había trabajado en todas las áreas y había ayudado en varias agencias en el campo de la identificación de víctimas, tanto a nivel nacional como internacional. Es una autoridad respetada en la materia, que había ayudado a varias organizaciones nacionales e internacionales y en más de 10 países. En cuanto a publicaciones académicas, aunque este campo no es muy conocido, el profesor cuenta con al menos una treintena de artículos publicados en revistas especializadas. Y Bua no era solo un estudiante de doctorado. De hecho, se había graduado hace unos meses y recientemente había recibido la aprobación final de la institución, con la firma del decano estampada en la portada de la tesis. Ahora podría llamarse doctora, pero todavía no estaba completamente acostumbrada al título. Se había tomado un tiempo para relajarse, después de más de 5 años intensos de estudios, preparándose para asumir un puesto como investigadora en el instituto de investigación que su asesor había fundado. Bu organizó sus cosas, incluida una bolsa de herramientas plateadas y una mochila llena de ropa y elementos esenciales, y las apoyó a un lado de la mesa del examen, pensando que pronto alguien la llevaría a su alojamiento, que probablemente sería una tienda de campaña. Trabajar en el campus así, la gente suele dormir más en tiendas de campaña que en hoteles. Se colocó junto a las camillas, donde estaban las primeras personas traídas por los rescatistas. Todos estaban amontonados allí sin separarse, debido a las prisas. Algunos estaban enteros, otros rotos y otros quemados, lo que hizo que Bu exhalara un largo suspiro después de comenzar a buscar el equipo necesario, que incluía guantes y mascarilla. Se puso a trabajar de inmediato. Tomó fotografías de las evidencias y organizó todo. Se podía iniciar el proceso de identificación de las víctimas. Pero mira, ¿a quién encontré aquí? Unos 45 minutos después, una voz llena de sarcasmo sonó desde la entrada de la tienda, haciendo que la concentración de la joven doctora se rompiera. Realmente pensé que no vendrías. Era una voz que Bua reconoció inmediatamente, incluso después de un tiempo sin escucharla. Aunque fue suave y agradable, estaba llena de sarcasmo. Mientras miraba al visitante en la puerta de la tienda, no pudo evitar dejar escapar un suspiro antes de apartar la mirada, preguntándose por qué podía reconocer la voz de esa mujer y cuánto le molestaba. Era una joven vestida con una camisa larga enrollada de color claro y unos pantalones oscuros. Estaba apoyada en la entrada de la tienda, con las manos en los bolsillos, su largo cabello castaño y su mirada muy desafiante. «Bienvenida», dijo Bua. «No puedo creer que también te pidieran ayuda», respondió Bua antes de agacharse para concentrarse en el trabajo. «Si lo hubiera sabido antes, ni siquiera habría venido». Pinya también había sido estudiante de doctorado del doctor Nisara, al igual que Bua. Sin embargo, en un día caótico causó un gran revuelo al acusar al consejero de favoritismo, lo que en consecuencia afectó a Bua. Posteriormente, esa joven dimitió y Bua se enteró de que había ido al extranjero para continuar sus estudios sin saber de ella desde entonces. «¿Dónde está tu madre?», preguntó la otra doctora. «En Panamá», respondió Bua. Las dos han estado en desacuerdo desde que Bua tiene uso de razón. Pinya es una mujer que se burla de ella, llamándola querida, lo que hizo que Bua tratara de no importarle, pensando que era una tontería. Además, esa joven tenía la costumbre de robar temas de los seminarios para presentarlos al profesor, lo que dejaba a las casi dos incapaces de mirarse. Así que un día esa joven provocó un escándalo y dimitió, dejando perplejo a los demás. El desdén de Bua hizo que esa joven se acercara a la mesa, probablemente como resultado de una intensa colisión. Bua no pudo evitar mirar hacia arriba de nuevo, mientras inconscientemente movía sus gafas. «No llores solo porque tu madre no está aquí», dijo Pinya. «¿Qué quieres decir?» «¿Qué necesitaría de ti?» «Entonces voy a jugar con todos los huesos. Tengo trabajo que hacer». «Voy a jugar tú con ellos, cariño. ¿Acaso no estás feliz de encontrarte con una vieja amiga?» La pregunta hizo que Bua mirara a esa joven a través de sus gafas
y le dio una sonrisa sarcástica. ¿Amiga? Es una elección de palabra interesante, dijo Búa, sin dejar de mirar a la joven. Luego dijo, ¿sabes? Hay una teoría que dice que los humanos modernos tienen un lóbulo frontal más grande, lo que conduce a una complejidad en sus emociones y la capacidad de pensar y analizar lógicamente y razonar. Así que por favor, actúa como un humano moderno. Esas palabras hicieron que la joven inmediatamente la sostuviera de la muñeca y se acercara a ella. Creo que estás yendo demasiado lejos, Búa. Si no tienes nada más que hacer, aparte de burlarte de mí, entonces ayúdame con el trabajo y luego peleamos, ¿ok? Dijo Búa, tirando de su muñeca hacia atrás y alcanzándole unos guantes. Separa esta pila en otra mesa. Pinja se encogió de hombros, tomó lo que le ofrecían y se puso a trabajar sin decir nada. Pensó en los viejos tiempos universitarios, cuando las dos discutían todos los días, hasta el punto que la profesora Nisara tuvo que separarlas. Búa también solía investigar en momentos en que esa joven no estaba en el edificio. La situación hizo parecer casi cómica todo ese momento. Su trabajo apenas comenzaba. Algunas partes de los pasajeros estaban esparcidos por el área, cubriendo el campo y el borde del bosque. Además, el departamento de aviación aún no tenía una conclusión sobre lo sucedido y estaban trabajando intensamente con las autoridades. ¿Tienes una lupa que puedas prestarme? ¿Acaso no viniste preparada? Respondió Búa. Sin embargo, le alcanzó la caja de herramientas y le dio la lupa. Llegué al aeropuerto hace 3 o 4 horas y vine directo. Entonces no encontraron a nadie más y tuvieron que llamarte, ¿verdad? Búa le dijo. Todavía contestas de esa manera. Ten cuidado con lo que dices, dijo la joven tomando la lupa. Búa escuchó eso y dejó escapar un suspiro, y volvió a concentrarse en el trabajo. En los próximos videos continuaremos con el spoiler para esta próxima serie Yen. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.